Muy buenas noches con todos, sean ustedes bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Pues bien, esta semana continuamos con nuestra lectura semanal sobre el libro de Romanos, en el que hemos ido estudiando poco a poco cómo se va desarrollando este libro y lo más importante, para que tú puedas tener esa confianza de que puedes leer la Biblia con esa seguridad de que hay cosas que tal vez no entiendas al principio, pero el mismo Espíritu Santo es quien te ayuda a entender y identificar lo que su palabra quiere decir, ¿sí? Así que no te olvides, estamos en la lectura básica para principiantes del libro de Romanos. Como ustedes saben, hemos pasado ya varias semanas. De hecho, esto creo que es la semana número 9. Sabrán disculparme si es que no recuerdo bien. Y ha sido emocionante todo este trayecto que hemos ido desde el inicio, cuando comienza la presentación de Pablo, quién es él, de qué se trata el Evangelio, primero como comentándonos las malas noticias para todas las personas que creían que de cierta manera estaban bien con Dios y que de cierta manera, con la misma manera se dan cuenta de que no tienen una relación real con Cristo. Entonces fuimos por todo este lado, el lado de los gentiles, las personas que no son del pueblo judío y que están prácticamente en condenación. Luego al pueblo judío que tenía las leyes, la ley y todo eso, y que también está en la misma situación. Entonces era algo emocionante como nosotros pudimos ver a través de todas estas semanas cómo es que el pecado es algo común. Pero luego viene el tema de la fe y el tema de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros pudimos ver hasta la anterior semana, en el que nosotros ahondamos en el tema de Abraham y cuál fue el caso de Abraham, donde justamente Pablo comenzó a describir qué es lo que había sucedido con él, por qué el caso de él era tan importante, en especial para el pueblo judío, ya que ellos consideraban que Abraham era un ejemplo del padre de la nación de Israel. ¿Y en qué sentido era padre? ¿Será que acaso los gentiles ya no eran considerados? ¿Será que acaso ellos ya no eran parte ni siquiera del plan mismo? Y aquí es donde Pablo dice, pues no es así. Esto es algo diferente. Esto es una situación que les abarca a ellos también por la fe que tuvo Abraham. Entonces comienza a describir la fe. Y nosotros justo la anterior semana veíamos cómo es el tema de la fe y cómo de cierta manera, afecta a la persona. Afecta a la persona en el sentido de cuál es la base para que él pueda tener una relación con Dios, ¿ya? Entonces más o menos este es un pequeño intro de lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy, y hoy vamos a continuar. Por si acaso estamos en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo, en la anterior semana estuvimos del 1 al 15, ahora vamos a continuar desde el 16 hasta el final, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, como siempre, sean todos ustedes bienvenidos. Pongámonos en la presencia de nuestro Señor para que Él pueda guiar lo que vamos a aprender esta noche, ¿sí? Cerremos nuestros ojitos. Señor amado, gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque esperamos que su palabra pueda entrar en el profundo de nuestros corazones y que pueda hacer el efecto que usted quiera hacer en nuestras vidas, Señor. Como siempre, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que somos humanos y que todos los días necesitamos de su preciosa gracia y salvación, Señor. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, y Señor, permita que esta noche sea su palabra entrando a nuestras mentes, a nuestras almas y a nuestros corazones, Señor. Cambien este corazón de piedra y denos un corazón de carne, Padre Santo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, entonces hasta aquí hemos hecho el pequeño resumen de todo lo que había sucedido. Como ustedes saben, ha sido un libro sumamente emocionante que nos muestra cuáles son las bases del cristianismo y en qué se basa el cristianismo, ¿sí? Entonces ahora, como les decía, empezamos por la sección de Abraham y donde explica el tema de Abraham, por qué era tan importante, ¿ya? Así que, espérenme un ratito. Perdón por la pequeña falla técnica, pero tenía un sonido que creo que se estaba filtrando, pero no ha sido verdad. Continuemos entonces. Como ustedes saben, nosotros leemos en ambas versiones, la versión Reina Valera del 60 y la versión NTV, para que de cierta manera pueda ser más claro para nosotros lo que estamos aprendiendo. Pues bien, continuemos entonces. Aquí empezamos por una parte muy interesante, porque dice, el principio de la sección dice, la promesa realizada mediante la fe. Entonces en la versión Reina Valera del 60 comienza con esta parte, en la que menciona lo siguiente, dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia.
Ya, aquí hablando de Abraham, donde dice que la promesa fue dada mediante la fe, para que sea a través de la gracia, a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ya? Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Entonces, con esto cierra este capítulo en la versión Reina Valera del 60. Ya vamos a ver poquito a poquito de qué se trata cada parte. ¿Sí? Vamos con la versión NTV. Denme un minutito y ya estamos con la versión NTV. Dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. ¿Ya? Continuamos. Dice nuestra última parte. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios le consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Pues bien, ahora sí, vamos a continuar. Verán, como ustedes pueden ver desde el inicio de esta sección, comienza enfatizando lo siguiente. Dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Ya? Ahí eso dice la versión NTV. Acá en cambio dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahora, debemos notar algo. Hay dos principios aquí que se están evidenciando. Primero tenemos el principio de la ley y el principio de la gracia. El principio de la ley, para que pueda cumplirse, necesita de obras. Es decir, yo tengo que hacer todo lo que dice la ley de Moisés y con eso yo tengo asegurado tener una relación con Dios e ir al cielo. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. El principio de la ley tiene su forma de manifestarse a través de las obras. Ahora, ¿qué pasa con el principio de la gracia?
El principio de la gracia, en cambio, se necesita de algo que se llama fe. En base a la fe es lo que se manifiesta la gracia. Ahora, es interesante porque si nosotros pensamos por qué la gracia necesita de fe y no de obras, es por el propio significado de la palabra gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí hablando de un regalo inmerecido que recibe la persona. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, ¿sí? Es un regalo inmerecido. Ese es el significado de la palabra gracia. Entonces ahora tú me puedes preguntar, Sebas, pero ¿a qué se refiere con gracia como un regalo inmerecido? Se refiere a que es un regalo, piensa tú también, imagínalo, un regalo que alguien te está dando y que tú prácticamente escoges recibirlo o no. Entonces te está dando esa posibilidad, toma este regalo, esa es la gracia, toma un regalo. Pero la fe, ¿qué es lo que hace? Extiende la mano y dice, bueno, estoy dispuesto a recibirlo. O la fe de una persona puede decir, no estoy dispuesto a recibir ese regalo. Entonces, esa es la diferencia. Esta es la base que hace que la gracia funcione o no funcione, ¿ya? Porque hace que precisamente las manos, a través de la fe, uno extiende las manos y recibe el regalo que Dios le está dando. Entonces, mira lo que dice aquí. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La versión NTV dice, y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Y eso es lo que ya había explicado anteriormente, porque Abraham primero creyó a Dios, y era lo que nosotros enfatizábamos, tuvo fe en Dios, y por eso fue tomado como justicia, porque él decidió creer en Dios. Entonces la pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿tú le crees a Dios en lo que está hablando sobre Jesucristo y sobre lo que él vino a hacer en este mundo y cómo murió por tus pecados? ¿Le crees a él o no le crees? Entonces aquí resume precisamente eso, dice, obviamente todas las personas que siguen las leyes de Moisés y tratan de obedecer, obviamente ellos pueden intentar obedecer, pero la promesa que Dios dio a Abraham no solo se aplica a estas personas, sino que también se aplica a aquellas personas que tienen la misma fe que tuvo Abraham. ¿Y cuál era esta fe? La fe de creerle a Dios en lo que él había manifestado, en lo que él había dicho, ¿sí? Entonces aquí dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Ya? Vamos por esta parte. Me subí mucho. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es muy interesante. Este pasaje en realidad es muy interesante por lo siguiente. Dice, primero que todo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él ya sabía quiénes iban a ser su descendencia. No me refiero a Dios. Dios ya sabía quiénes iban a ser parte de la descendencia. No solo se refería al pueblo judío, sino a aquellas personas que tenían la misma fe que él tuvo, que fue capaz de creerle a Dios. Entonces dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y esto es sumamente interesante. ¿Acaso nosotros, las personas, no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Dios? Y precisamente eso es lo que está enfatizando aquí Pablo. Él nos dice, sí, mira, Abraham creyó en ese Dios que daba vida a los muertos. ¿Y cómo sabemos que él creía en el Dios que daba vida a los muertos? Eso podemos ver cuando Dios le pide que haga el sacrificio de su hijo Isaac. Entonces cuando él hubo unas palabras muy importantes que él dijo cuando subía a hacer el sacrificio, que iba a sacrificar a Isaac, donde le dijo a los siervos y a todas las personas, les dijo, espérenme aquí, vamos y regresamos. Entonces Abraham tenía la certeza de que Dios era capaz, así como le había dado la capacidad de que nazca Isaac, también de revivirlo a pesar de que le había pedido en sacrificio, ¿sí?
Entonces él tenía esa convicción. Entonces decía, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿acaso nosotros que hemos sido muertos de nuestros delitos y pecados no tenemos vida en Cristo? Y esto es lo interesante, porque todas las personas necesitan de Dios. Todas las personas delante de Dios están muertas. Y eso debemos entender. Todos nosotros estábamos muertos, pero a través del mensaje del Evangelio y lo que decidimos creer en Dios y en lo que dice su promesa, entonces a través de esto es que nosotros ahora tenemos vida y creamos y crea cosas nuevas de la nada. Ahora, esto es muy interesante porque imagínate por un instante lo siguiente: de un grupo de personas que están hundidas en sus pecados, en su forma de ver, en su forma de pensar, en su forma pecaminosa de hacer las cosas, que de la nada cree nuevas cosas en sus corazones, que lo que era un corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, que lo que era un pecador se convierta en un hijo. Crea cosas de la nada. Entonces, esta promesa que dice esto sucedió porque Abraham creyó en el que Dios da la vida a los muertos, nos muestra cómo en realidad no solo era un tema que abarcaba solo a Abraham, sino que incluso nos abraza a nosotros. Y eso es lo importante, o sea, nos incluye también a nosotros. Digamos, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Versículo 18. Acá, versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto es interesante porque nosotros mencionábamos la anterior semana de que hubo momentos en que Abraham dudó. Abraham dudó sobre cómo vendría esa promesa. Por eso es que él, en su forma de pensar, también influenciado por su esposa, dijo, ¿cómo vendrá esta descendencia que me prometió Dios? O sea, él tenía la certeza de que eso se iba a cumplir, pero aquí es donde duda por el camino que Dios iba a utilizar. Él sabía que Dios le había prometido eso, pero no sabía cómo lo iba a utilizar. Entonces decía, tal vez será como dice mi esposa, que a través de su sierva va a venir el hijo, y ese va a ser el que va a generarme toda esta descendencia. Entonces por eso se metió con la esclava de Sara. Pero era porque él tenía la certeza de que de una forma u otra Dios iba a cumplir su promesa. Iba a cumplir su promesa. Entonces por eso dice, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, a lo que se le había prometido. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Él tenía esa certeza. Y sigamos, dice, pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Entonces, él le enseñó las estrellas del cielo. Entonces dijo, así como las estrellas será tu descendencia. Entonces él decía, wow, o sea, él va a cumplir su promesa. Versículo 19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Vamos con la versión Reina Valera. Dice, ay, perdón, me fui mucho, creo que sí, déjenme ver, sí, me fui un poquito mucho. Ya. Ay, perdón. Ya, listo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estaba ya como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Esto es interesante, porque cuando él recibe la promesa tenía aproximadamente 70 años. 75 años, no, 70 años. Y tuvieron que pasar 30 años para que se llegara a cumplir la promesa. La promesa, recién. Entonces es interesante porque a pesar de todo el periodo que Abraham tuvo que esperar, él le creyó completamente a Dios. Él le creyó en el sentido de que decía, yo voy a tener una gran descendencia, no sé cómo Dios va a ser, pero voy a tener una gran descendencia. Y dice, y la fe de Abraham no se debilitó porque él reconocía sus limitaciones.
Él reconocía aquellas cosas que él carecía, que él ya no tenía el mismo vigor de una persona joven, sino todo lo contrario, ya tenía sus años. Entonces él era consciente de que tarde o temprano su capacidad ya no daría el hecho de poder tener hijos. Peor aún, de considerar el cuerpo de su esposa, que prácticamente ya tenía una edad bastante avanzada y que su vientre no podría dar un hijo a esa edad. Pero eso no debilitó esa creencia. Dijo, no sé, yo solo sé que a través de lo que él prometió, esto se va a cumplir. Esta es la certeza que yo tengo. Y quiero que se acuerden de esta palabra, certeza. Porque, según lo que están escuchando recientemente, solo hay una cosa certera que nosotros podemos tener. Y ya les voy a decir después cuál es. La única fuente certera de nuestras vidas. Y que prácticamente cambia nuestra forma de ver el mundo. ¿Sí? Entonces miren esta parte, o sea, Abraham clarito, o sea, a pesar de tener 100 años, a pesar de tener esas limitaciones, dijo, yo le creo a Dios. Y aquí dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Vamos con la versión Reina Valera del 60, dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ya? Acá, versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Ya? Estos dos versículos es muy importante. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Dios le había prometido esto y él lo iba a cumplir. Él lo iba a cumplir. De hecho, su fe se fortaleció. Se fue fortaleciendo más y más. Y de esta forma le dio la gloria a Dios. ¿A qué se refiere esto? Es verdad que nosotros para ser cristianos, para conocer a Cristo, es verdad que nosotros con la fe de un grano de mostaza, una fe chiquitita, Dios es más que suficiente para rescatarnos. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. No podemos negar por más. Diga, tengo una fe bien pequeñita, pero sé que el sacrificio de Cristo es el único que me puede salvar de mis pecados y que merezco el infierno, pero si no fuera por él, estaría perdido. Entonces, confío con una fe bien chiquita. Es verdad, con eso eres salvo. Pero si tú quieres crecer en el conocimiento de Dios, es necesario también que tu fe se fortalezca. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Vamos acordándonos un poco el ejemplo de Abraham. Abraham siempre le creyó la promesa de Dios sin vacilar. Es decir, él siempre tuvo en su mente que Dios le había prometido algo, entonces él lo entendía y decía, sí, él me prometió, entonces él va a cumplir. Lo mismo sucede con las personas que son creyentes. Los creyentes no es que siempre tienen una fe, pero así, viva, eficaz. Claro que depende mucho del creyente, ¿no? Pero hay momentos en los que, por nuestra propia naturaleza, tenemos una tendencia a dudar, a pensar de más, o simplemente al hecho de decir, ¿será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Será que soy salvo? ¿Será que soy...? O sea, por lo general los creyentes tenemos ese tipo de preguntas. Y no lo digo para que, de cierta manera, sacarles en cara, sino más bien para ser consciente de nuestras limitaciones. Miren lo siguiente, Abraham creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el creyente necesita? El creyente necesita también que Dios trabaje en nosotros y fortalezca nuestra fe. Ahora, ¿cómo se puede fortalecer la fe? A través de muchas dificultades, a través de varios problemas, a través de momentos de duda. O sea, de tentaciones de duda, en la que precisamente nosotros podamos, en el peor momento, a pesar de la peor circunstancia, a pesar de que todas las cosas alrededor sean en contra de la fe que tenemos, poder decir, Señor, pase lo que pase, yo creo en ti. Y no se trata de una fe ciega. Entendamos eso, no se trata de una fe ciega, sino que de una confianza plena. Bueno, Señor,
Tú me has demostrado a través de tu palabra, me has demostrado a través de hechos, me has demostrado a través de todo que tú sigues aquí, que tú sigues conmigo, que tú me estás apoyando, que tú me estás guiando y lo más importante, que tú me rescataste en la cruz, que ahora soy salvo por tu sangre. Entonces, Señor amado, yo creo en ti. Y es interesante, ¿por qué? Porque así le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas alrededor nuestro vienen y te mueven el barco. Literalmente, te mueven la vida, te quitan todo. Acuérdate del caso de Job. Acuérdate también de los apóstoles, cuando estaba en el medio de la barca y todo parecía que se iba a derrumbar. Lo mismo sucede en la vida de un cristiano. Déjame advertirte esto. Como cristiano tú no estás libre del sufrimiento. Más bien Dios puede utilizar el sufrimiento para pulirte, para mejorarte y para pasarte por el fuego de aflicción para que de cierta manera tu fe se vaya perfeccionando. Porque en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de lo que tú no entiendes, al principio obviamente nos da miedo y no sabemos cómo reaccionar y decimos, de ahora, Señor, ¿qué está pasando? Pero pasamos por el tiempo que debemos estar ahí. Y las personas que han pasado por sufrimiento no me van a negar. Muchas veces Dios interviene en esa situación de una manera sobrenatural en el que manifiesta su poder de tal manera que es innegable para nosotros reconocer que esto vino de su mano. Y eso hace que nuestra fe se fortalezca. Porque muchas personas alrededor nuestro nos dicen, oye, pero ¿por qué no dejas de hacer esto? ¿O por qué no? ¿Por qué sigues guardando los principios de Dios si tú ya viste que eso no es útil para estos días? ¿O por qué no copias tú también si es que tú sabes muy bien que en realidad es la forma en la que debemos pasar el examen o cualquier situación? ¿O por qué tú no estafas a estas personas y de esa manera te llevas un dinerito extra, algo para ti, para que te compres algo bonito? Entonces dice, pero no, yo decidí creerle a Dios y decidí mantenerme en sus principios sin vacilar. Entonces eso fortalece la fe, pero también le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las demás personas, cuando ven ese tipo de actitud y ven la convicción que tenemos, dicen, wow, o sea, esa persona le cree a Dios. Y lo más interesante, esa persona le cree a Dios y aún así, aunque le cree a Dios, Dios le respalda, Dios le ayuda. O tal vez ahorita está mal, pero se le ve una paz, está tranquilo. Y de eso se trata, porque todos gira alrededor de darle la gloria a Dios. No es la gloria para nosotros, y eso debemos entender. En primer lugar, la gloria nunca va a ser para nosotros, para el ser humano, sino que la gloria siempre debe ir para Él. Entonces, las situaciones que tú estés atravesando, las situaciones que sean complicadas para ti, recuerda y piensa lo siguiente: Señor bendito, ¿cómo puede ser que esta situación sea para tu gloria? ¿Cómo puedo? Ayúdame a mantener una fe firme, ayúdame a mantener una fe real, una fe constante, porque quiero que los demás vean tu gloria. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente, dice: ¿cómo vuela el tiempo? Hoy se ha volado. Versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justo a todos nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Vamos acá. Versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es interesante porque la fe le fue contada por justicia a Abraham. Y esto es interesante porque aquí está hablando de un principio desde el versículo 23. Dice lo siguiente: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Pablo aquí está asumiendo una confianza plena en la obra de Dios, porque dice lo siguiente: no solo que justificó Dios a Abraham por la fe que tuvo, sino que esta fe, este principio de la fe, pues bien,
este principio de la fe, este principio de la gracia que se adquiere mediante la fe, pues bien, esto se aplica a cualquier persona, dice, incluido nosotros. Entonces, Pablo se incluye en ese grupo porque él tenía esta certeza. ¿Cuál era la certeza? ¿De qué estaba seguro Pablo? De lo siguiente, esto es, a los que creemos, ¿en qué cosa? En que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos con otra versión. Dice, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Esto es muy importante, porque dice lo siguiente: si Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, la pregunta es, ¿tú le crees a Dios en la promesa que te está haciendo? Entonces tú dices, ya, entonces yo le voy a creer a Dios. Entonces, ¿qué me dice Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios me dio? Es lo siguiente, dice, Dios nos considerará justos de nosotros también si creemos en Él. Primero, creemos en Dios, ¿ya? Creemos en Dios, ya, perfecto. ¿Y qué hizo Dios? Levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿ya? Entonces Jesús murió y lo levantó de los muertos. Pero, ¿por qué murió Jesús? Versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿De qué se trata la fe salvadora? La fe que te salva. ¿Por qué hablo de una fe salvadora o una fe específica? El problema es que hay mucha gente que considera que dice, bueno, yo creo que Jesús sí existió. Entonces dice, yo creo que Jesús sí existió. Y nada más. Esa fe a ese hombre no le salva. Yo creo que Jesús es Dios. Ya, perfecto. Jesús es Dios. Ya. Y ya, y solo es Dios. Eso no te salva. Para mí Jesús vino y se hizo carne. He escuchado de Jesús. Ya. Pero, y ya, no hay nada más. Perfecto. Esa fe no te salva. ¿Cuál es la fe que te salva? Cuando tú crees que Jesucristo se hizo carne, que es Dios, pero que Él fue sacrificado. Él se fue y se hizo un sacrificio por nosotros, por mis pecados, y no solo que hizo el sacrificio de morir por mí y llevar mis pecados, sino que también resucitó. Esa es la fe que te salva, cuando tú crees plenamente en que Jesucristo fue a la cruz, murió por ti, por tu maldad, por tus pecados, y Dios lo resucitó. Se levantó de los muertos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa es la fe que te salva. No es solo el hecho de haber escuchado de Cristo, no es solo el hecho de pensar que Dios es real, no es solo el hecho de creer que Jesús es un maestro moral. No, para nada. Para nada, eso no es suficiente. La fe en realidad es cuando tú dices, yo creo que Jesucristo se hizo carne, que es Dios y que se sacrificó por mis pecados, y no solo que quedó ahí sacrificado, sino que también resucitó para ahora que yo pueda ser justificado. Esa es la fe que nos salva. Esa es la fe que recibe el regalo de la gracia, porque ahí se complementa con la gracia, porque la gracia dice, te voy a dar un regalo inmerecido, que es la oportunidad de tener una relación conmigo. ¿Y cómo da este sacrificio, este regalo? A través del sacrificio de Jesucristo, como el Cordero inmolado, que dio su vida para cumplir con la justicia de Dios, y que así tú también tengas libertad. A través de su sangre, como dice, a través de su sangre nosotros somos limpiados, porque es su sacrificio el que llevó nuestro pecado, para que ahora nosotros, a través de la fe y creyéndole a Dios, así como a Abraham, podamos cumplir y ser justificados por Él. Justificados por Él.
Entonces, imagínense por un instante de qué se trata este versículo, este pasaje. O sea, nos está diciendo, así como Abraham creyó, pues bien, si tú le crees a Dios, te será contado por justicia. Pero ahora me dices, ¿ahora qué le creo a Dios? Créele el mensaje más importante. ¿Y cuál es este mensaje importante? El sacrificio de Cristo en la cruz, el hecho de que llevó nuestros pecados y lo más importante, que fue resucitado. Entonces, ¿yo le creo a Dios? Sí le creo a Dios. Perfecto, entonces bien haces. Bien haces tú que le crees a Dios. Porque ahora precisamente tú vas a poder explicar y más bien entender de que no es a través de ti, sino es a través de lo que Dios ha decidido hacer en ti. ¿Ya? Entonces, no es a través de ti mismo, sino es lo que Dios ha querido hacer y darte esta oportunidad de ser salvo. Entonces, como ustedes pueden observar, es sumamente interesante. Miren lo siguiente. Aquí dice clarito. Dice, para nuestro beneficio nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien lo levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y esto es lo más precioso que tú puedes recibir este día. Y quiero que lo tengas en tu mente y lo medites también. ¿Hasta qué punto yo creo en que Dios me ha justificado? ¿Hasta qué punto yo creo que Él murió por mí? Tal vez escuchaste de Jesús y decías, bueno, su enseñanza es muy útil, muy práctica, muy amena, muy bonita y todo. Y hasta ahí te quedaste. Pero de ahí dices, no, es que a mí no me gusta el tema de la cruz porque me parece muy cruel, muy triste, muy todo. Pero lo tomas como algo ajeno o que no tiene relación con tu vida. Entonces, si ese es tu caso, pues considera lo que estás aprendiendo esta noche. En el sentido de que no es el hecho de reconocer a Jesús por sus dotes, por sus cualidades, sino más bien es el sentido de entender cuál fue la razón por la que Él vino y lo más importante, por qué Él entregó su vida por ti. Es decir, tuvo un propósito y este propósito era precisamente el de glorificar a Dios a través de entregar el sacrificio y justificarte a ti. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante que debemos llevarnos esta noche, ¿sí? El hecho de que Jesús no es solo un personaje más, no es solo una persona más, sino es alguien importante. ¿Por qué? Porque al ser Dios mismo decidió entregarse y cumplir aquella deuda que nosotros no podíamos llevarlas por nuestras propias fuerzas, que debíamos pagarlas, sí, porque ya entendimos a través de todos los capítulos anteriores de que somos pecadores y que no merecemos estar en ningún sentido delante de la presencia de Dios, no merecemos el cielo, ¿sí? Pero Dios en su gracia dijo, listo, está bien, te voy a dar un regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo merecido? Te voy a entregar a mi Hijo amado para que Él haga el sacrificio que tenías que hacerlo tú y de esta manera cumpla con la consecuencia de tu maldad, pero también Él pueda redimirte a ti, redimirte y levantarte en aquella persona que Él había soñado que tú ibas a ser, ¿ya? Y darte esta nueva oportunidad. Entonces, acerquémonos a Dios mientras aún puede ser hallado. Acerquémonos a Dios mientras Él todavía está aquí, en el sentido de que Él todavía se está manifestando ante ti, te está dando precisamente esta nueva oportunidad para que vengas a Él. Y si tú ya le viniste a Él y ahora ya entiendes, entonces ahora incluso tú puedes compartir de esta buena noticia a las personas que te rodean, a las personas que tal vez dicen yo soy cristiano, yo soy cristiana, y tal vez su vida no considere esto. O puedes hacerle la siguiente pregunta a las personas cercanas que sean cristianas o no, bueno, a las personas cristianas. Pregúntales lo siguiente, diles, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué te consideras cristiano? ¿Por qué crees que Cristo está contigo? Entonces ahí va a depender mucho de la respuesta de esa persona, porque si esa persona te dice, sí, lo que pasa es que me cae bien Jesús y todo eso, entonces ahí tú ya puedes explicar, decirle, oye, pero ¿en realidad tienes fe en Jesucristo y en lo que hizo? ¿O simplemente es que le conoces y has escuchado de Él?
O tenemos el otro sentido también, el sentido de no, es que yo sí creo en Jesucristo por lo que Él hace y lo que Él sigue haciendo, y lo más importante, por su sacrificio en la cruz y murió por mí. Ah, perfecto. Entonces, ves, ¿sabes qué? Tú no eres un desconocido, tú eres mi ñaño, ¿ya? Entonces, esto te ayuda a ver también qué tipo de mensaje. Igualmente, en la iglesia donde te congregas, ¿cuál es el énfasis que te están enseñando? Te están enseñando esto de que Jesucristo es nuestro único Salvador, es nuestra única persona que nos pudo haber rescatado, que nos pudo haber salvado por el sacrificio de la cruz. O tal vez te dicen, no importa todo esto, tienes que hacer obras también, no es solo la fe, tienes que hacer estas cosas, estos rituales también. Y ahí tú mismo, a través de la palabra, evalúa lo que estás leyendo. Imagínate que Martín Lutero, al leer este libro de Romanos, precisamente pudo abrir sus ojos y ampliar esta percepción que él tenía sobre el Evangelio y sobre qué tan indispensable es el hecho de hacer obras para ganarse el cielo, o más bien considerar a la fe, al igual que el caso de Abraham. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, mis queridos amigos, esta noche la lectura que tuvimos el día de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana, pero la siguiente semana les anticipo un poco. ¿Se acuerdan que nosotros vimos un video introductorio? Pues la otra semana vamos a ver el segundo video introductorio sobre este libro de Romanos, para que precisamente nos amplíe qué es lo que vamos a ver en las secciones siguientes. ¿Sí? Ahora, antes de cerrar, igualmente, quiero que pongamos nuestra actitud en oración. Señor bendito, gracias por esta noche, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Le agradecemos todo lo que aprendimos en esta oportunidad, Señor. Y también le pedimos, Señor, que en nuestros corazones pueda responderse esta pregunta: ¿qué clase de fe tengo? ¿Y fe en qué tengo, Señor bendito? Señor Espíritu Santo, sea usted también aclarando nuestras vidas, aclarando nuestros pensamientos y guiándonos hacia donde usted desea que vayamos, Señor. Gracias por todo, Señor. Oro por las personas que pudieron ver este devocional, Señor, esta lectura, Señor bendito. Guárdelos de todo mal y bendígalos en cada cosa que hagan. Todo esto se lo encomendamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Ahora espérenme un ratito, me cambio de cámara. Ahora sí, si te gustó esta lectura, si te pareció de mucha bendición, si crees que ha sido de edificación para tu vida, pues te invito a que tú puedas compartirlo, para que puedas mandarlo a algún amigo, a alguna persona cristiana que está empezando a leer, o tal vez o quieres compartirlo con otras personas. Tienes completa libertad en ese sentido, para que más personas puedan entender de qué se trata el hábito de leer la Biblia, y lo más importante, de ir profundizando en ella, porque en ella hay palabras de vida. No se trata de un libro cualquiera, se trata del libro de libros, ¿sí? Y siempre genera y siempre da un cambio, siempre tiene un propósito por el que va y nunca regresa vacía. Esa es la promesa que Dios mismo dio sobre su propia palabra, y estoy seguro que en tu vida has visto eso. Y si quieres bendecir a alguien más, pues pásale también, y que también sea de bendición para esa persona. Así que sin nada más que añadir, que tengan una preciosa semana, que Dios les bendiga muchísimo. Les mando un abrazote a todos ustedes y que Dios les guarde. Nos vemos. Chao, chao.